¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me ve bien? Muy bien, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer aquí estar con todos vosotros, muy numerosos. Mi nombre es Carlos Rubio, soy tutor del máster anual de Arquitectura de Interiores en IMAD Insenia Design School Madrid, donde tenemos una formación especializada en diseño de interiores para distintos tipos de alumnado, especialmente pues, técnicos, aparejadores, arquitectos, ingenieros de edificación, pero también cualquier otro tipo de persona que esté interesada en el mundo del diseño y del interiorismo y que quiera pues iniciarse en esta profesión que para nosotros por supuesto es la más bonita del mundo. Nosotros utilizamos tanto profesionalmente en el estudio, somos también estudio de interiorismo, como en la escuela para todos nuestros alumnos, utilizamos como nuestra herramienta principal SketchUp Pro y la herramienta Layout que vamos a ver hoy es también una de nuestras herramientas para la segunda fase del proyecto. En la primera fase del proyecto, todo el modelado de todos los volúmenes, aplicación de texturas, etcétera, y generación de unas vistas bonitas para hacer una presentación al cliente, lo generamos, por supuesto, con SketchUp. Hacemos el montaje de esas vistas con ya logotipos, etcétera, etcétera, con layout y sobre todo luego en la fase de proyecto, de planos técnicos, ahí es donde más utilizamos layout, donde lo utilizamos más intensivamente. Bueno, simplemente como curiosidad, para aquellos que queráis conocer un poco mejor nuestra escuela, pues os dejo el enlace a nuestra página web, donde podéis ver los cursos que organizamos, los másteres, etcétera, etcétera. Aunque bueno, esto, si necesitáis independientemente más información, pues a través de ISCAR, ellos seguro que encantados os remiten a nosotros. Pero bueno, aquí tenéis un poco nuestra web y una cosa muy interesante que creo que además muy al hilo del webinar que vamos a ver hoy, aquí tenéis este botoncito de ver proyectos completos en ISU. Aquí lo que podéis ver son proyectos elaborados por nuestros alumnos, todos ellos elaborados con SketchUp Pro y prácticamente todos ellos montados con Layout. Entonces, bueno, independientemente de todo lo que vamos a ver hoy en este webinar, aquí tenéis también pues, un montón de imágenes y de proyectos completos que a ciencia cierta os van a servir también de inspiración pues, para ver qué cosas pueden hacerse con Layout, que es una herramienta pues, absolutamente profesional y exactamente igual que ocurre con SketchUp, pues absolutamente intuitiva y que te permite trabajar muy bien y muy rápido. Bueno, pues ya sin más, voy a arrancar mi sesión de SketchUp. Aquí la tenemos. Y lo primero de todo, lo primero que hay que decir es que hay que entender Layout como una herramienta de presentación de proyectos. No es una herramienta de dibujo al uso. Se pueden dibujar cosas en Layout, por supuesto que sí. Pero la base de un buen proyecto, una buena presentación en Layout, es un primer buen trabajo, evidentemente, un gran trabajo en SketchUp. Tenemos que hacer un buen trabajo de modelado, tenemos que tener cuidado pues, de que no nos queden líneas por ahí sueltas, que luego se puedan ver en según qué vistas, etcétera. Tenemos que trabajarlo muy bien en SketchUp primero y una vez que esté muy bien trabajado y muy bien preparado dentro del propio SketchUp, entonces será cuando lo lancemos a Layout y con Layout hagamos el montaje final. Mal comparado es como si utilizáramos un PowerPoint, por así decirlo, o un Illustrator, pero totalmente interactivo y que se comunica 100% con nuestro archivo 3D de SketchUp, de manera que ese montaje del proyecto no será un archivo muerto, quiero decir, si yo voy guardando las imágenes de SketchUp en JPG, pues esas imágenes están muertas entre comillas, quiero decir, no son modificables en tiempo real. Mientras que si lo que hago es un montaje en Layout, cualquier modificación que yo haga a los archivos originales de SketchUp se van a ver representadas inmediatamente en ese proyecto, en esa presentación de Layout. Entonces, esto, claro, es una enorme ventaja porque, claro, todos esos cambios que no es que puedan surgir, es que surgen. Quiero decir, cuando estamos trabajando con un cliente es inevitable que se produzcan pequeños cambios y pequeños ajustes o grandes cambios y grandes ajustes. Bueno, pues todo eso lo podremos hacer en tiempo real
en nuestro archivo de SketchUp y ver reflejados esos cambios en el montaje final de layout sin tener que volver a rehacer toda la presentación. Bien, bueno, pues aquí tenemos el archivo de SketchUp en cuestión. Es un vestíbulo, una recepción de un espacio de oficina. Y como veis, bueno, además de estar perfectamente limpio, quiero decir, como veis no hay residuos alrededor, está ya limpio, está ya preparado para hacer el montaje. Veis que arriba tengo ya toda una serie de escenas guardadas, que son aquellas que después voy a utilizar precisamente en layout. Yo bueno, he guardado todas estas escenas porque si no en el tiempo del webinar pues quizá no tendría suficiente para prepararlas todas, pero voy a hacer algunas en tiempo real para que bueno, pues sepáis cómo se preparan y qué cosas son importantes. Es importante tener en cuenta antes de lanzarlo a layout. Bueno, simplemente enseñaros, yo siempre guardo una escena que denomino todo o denomino trabajo, donde está en un estilo fácil de visualizar, no en un estilo artístico, sino en un estilo fácil de visualizar, está generalmente todo aquello con lo que estoy trabajando. Y luego ya voy generando toda una serie de vistas. Aquí tengo, por ejemplo, perspectiva general, que es esta de aquí, que luego recuperaré como portada de mi trabajo. Tengo perspectiva 2, que es una vista pues un tanto espectacular, ¿no? Desde uno de las diagonales. Luego tengo vista 3, que es una vista un poco más de detalle de la zona de mostrador. Y luego ya tengo una serie de vistas. ¿Veis? En este caso, una planta, una vista superior seccionada para generar una planta. Aquí tengo esto que he denominado transparencias planta, que así de primeras no tiene mucho sentido, pero ahora veréis la utilidad que tiene. He guardado también una escena con las secciones que voy a generar para mi proyecto, para incluso esta imagen así, tal cual, de la planta con las líneas de sección, poderla colocar en mi proyecto para indicar por dónde estoy seccionando. Y luego os he generado también una serie de vistas del techo en línea y también a color que recuperaremos. Y por último, una sección transversal y una sección longitudinal. Bien, voy a prepararos en tiempo real una escena. Alex, no sé si decías algo. ¿Alex? No, perdón, me había parecido. Voy a preparar en tiempo real una escena. Por ejemplo, vamos a generar una vista más en perspectiva. Entonces, bueno, pues simplemente a modo de recordatorio de cómo se generan estas escenas y de qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues lo que voy a hacer va a ser colocar, situar la cámara. Pues vamos a sacar una vista, por ejemplo, desde este punto. Voy a activar la perspectiva y ahora con la herramienta caminar voy a buscar un punto de vista nuevo. Bien, estoy moviendo la cámara, utilizo la tecla Shift para poderme desplazar en vertical y en horizontal haciendo una especie de traveling. Y ahora, bien, pues vamos a suponer que esta es la vista que queremos guardar en este caso. Voy a acercarme todavía un poquito más. Ahí estamos. Importante, para poder encuadrar bien la vista y además asegurarme de que las líneas verticales son perfectamente verticales. Si os fijáis en cualquier foto profesional de arquitectura o de interiorismo, las líneas verticales siempre son absolutamente perfectas, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a cámara
pulsamos perspectiva de 2 puntos y en este momento, como veis, puedo encuadrar, sin mover la cámara, puedo encuadrar perfectamente el dibujo. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer retroceder con la rueda del ratón. Estoy haciendo retroceder no la cámara, sino que es como si estuviera forzando, por así decirlo, la perspectiva. Bien, ahí lo tendría. Y me faltaría visualizar el techo, que ahora mismo lo tengo oculto. Entonces vamos a ir a ver, dentro de, vamos a ir a edición, mostrar, todas. De esta forma, todo aquello que tengo oculto aparece. Y por último, lo que voy a hacer va a ser aplicar un estilo pues, más artístico, en la línea de los estilos que os he mostrado en las perspectivas anteriores. Para eso vamos a ir aquí a estilos. Y aquí ya dentro de mi modelo tengo mis estilos preparados y retocados a mi gusto. Bien, pues así esta será la vista que voy a guardar. Para guardar esta vista, lo que voy a hacer va a ser pulsar con el botón derecho aquí arriba. Bueno, lo puedo hacer de distintas maneras. Pulso con el botón derecho y añadir. Veis que aquí se acaba de crear escena 12. También podría venir a mi bandeja predeterminada y aquí en escenas nos está generando las miniaturas. Aquí en escenas pulsaría el botón más y se agregaría la escena nueva que acabo de crear. Bueno, para que tenga un nombre un poquito más descriptivo que simplemente escena 12, lo que hago es abrir este pequeño cuadro de diálogo simplemente pulsando en esta tecla de ocultar y mostrar detalles, y a escena 12 le cambio el nombre, lo vamos a denominar perspectiva 4. Bien, ahí lo tenemos. No hace falta pulsar ningún botón de guardar, a priori se guarda solo, como veis. Y con estos botones de desplazamiento, subir y bajar escena, lo que vamos a hacer va a ser pues, llevarlo, ordenarlo adecuadamente, de manera a tener perspectiva 2, 3 y 4. Bien, pues ya hemos creado una perspectiva más, como veis. Y ahora, bueno, si queréis, basándonos simplemente en este mismo dibujo, en esta misma perspectiva, partiendo, si queréis, desde aquí, vamos a crear una vista en planta completamente nueva. Ya tenemos aquí esta guardada, pero bueno, porque veáis cómo se prepara esa escena. Voy a volver de momento a esta primera escena guardada que se llama todo, donde tengo el techo ocultado. A continuación, dentro de la herramienta de sección, si no tenemos esta herramienta, tenemos que sacarla de ver barras de herramientas. Y aquí abajo tenemos sección, pues sacamos la herramienta, aparecen estos tres iconos, selecciono el primer icono de todos, plano de sección, y selecciono el plano, o mejor dicho, qué alineación tiene ese plano de sección. Entonces voy paseando, por así decirlo, el plano de sección con orientación planta. Veis que indica con unas flechas hacia dónde estamos seccionando. Aquí lo tengo. Han aparecido otros planos de sección que ya tengo colocados para estas otras vistas que tengo guardadas ya. Y simplemente con la herramienta de mover puedo, como veis, seleccionar por dónde quiero seccionar esto que estoy viendo. Bien, voy a seccionar por este punto. Una vez hecho esto, voy a desactivar mostrar planos de sección para que desaparezcan todos estos planos de sección que estoy viendo. Lo desactivo, de manera que tengo ahora, como veis, la vista seccionada ya limpia de esos planos de sección.
Y por último, pulso en la orientación de planta. Aquí ya tengo el inicio de lo que va a ser o de lo que sería esa planta ya seccionada, perfecta, que de momento la estoy viendo con texturas, pero que ahora pues vamos a ir haciendo una serie de ajustes para verla completamente en línea, como un plano técnico cualquiera que pudiéramos hacer desde cualquier otro programa de dibujo. Lo primero que vamos a hacer va a ser desactivar las sombras. Ahí está. Una vez desactivadas las sombras, voy a desactivar también las texturas. Para ello pulso aquí arriba donde dice líneas ocultas. De ese modo estoy viendo la planta perfectamente en línea. Y por último, voy a quitar estas dos rayitas que vemos aquí, que son los personajes que tengo colocados en la perspectiva y que no deseo ver en esta vista, ¿no? Simplemente los selecciono, botón derecho, ocultar. Ya están ocultos y ya tengo mi vista perfectamente ajustada y orientada. Bien, ¿qué hacemos con esto? Pues muy importante, para que esto podamos exportarlo o llevarlo a layout así, tal cual lo estamos viendo, muy importante crear ahora una escena nueva, pues exactamente como os he explicado antes. Si queréis ahora lo podemos hacer desde aquí, pulsamos el más, añadir escena. Fijaros, esto también es muy importante. Nos pregunta, claro, cuando guardamos una escena, se guarda con el estilo ajustado según lo acabamos de modificar ahora, ¿no? El estilo con el que yo estaba trabajando ha sufrido ciertas modificaciones. Le hemos quitado las texturas, entre otras cosas, hemos desactivado los planos de sección. Bueno, y me pregunta qué quiero hacer con esos cambios en el estilo. Guardarlo como un nuevo estilo, actualizar el estilo seleccionado o no realizar ninguna acción. Pues si no realizamos ninguna acción, esta escena no se va a guardar con estos ajustes, tal cual la estamos viendo ahora. Así que podremos escoger entre actualizar el estilo seleccionado o guardar como un estilo nuevo. Si actualizo el estilo seleccionado, todo aquello que tenga este estilo o este nombre de estilo, todas las escenas que tengan este estilo seleccionado, pasarán a tener estos ajustes, con lo cual pues nos puede no interesar, porque cada una de las escenas puede tener ajustes que me interesan concretamente para ellas. Así que lo que voy a hacer es optar por guardar como un estilo nuevo, crear escena. Y ahora, como veis, aquí tengo en la parte de la bandeja predeterminada escenas, tengo escena 13, el nombre lo pone automáticamente de forma consecutiva. Esto quiere decir que ya previamente he creado 12 escenas, pero exactamente igual que antes, venimos aquí a los detalles y vamos a guardarla como planta de distribución. Y ahí lo tenemos ya. Si queremos ordenarlo, pues para llevar esta escena concretamente junto con el resto de planos que tenemos, pues aquí lo tendríamos. Bien, pues esta escena ya está lista y preparada para poder mandar a layout, y a partir de ahí, pues una vez que esto lo tengo en layout, ya en layout directamente acotaría, pondría anotaciones, pondría textos, pondría etiquetas, en fin, y veremos que podemos hacer muchas cosas directamente ya desde el propio layout. Si quisiera, en lugar de una vista completamente en línea, como tengo aquí, quisiera que apareciera con color, pues no tengo más que activar las texturas, y si es a color con texturas, normalmente suele quedar mejor si además activamos las sombras. Bueno, pues podría guardar esta vista, esta escena concretamente, como planta a color, si lo que quiero es recuperarla no en línea, sino a color, ¿de acuerdo? En este caso no es lo que me interesa, no lo voy a hacer, pero podríamos hacerlo perfectamente. En el caso de las secciones, pues precisamente es lo que me ha interesado. En este caso, me doy cuenta de que queda mucho más interesante y se entiende mejor el espacio si activo las texturas que si lo dejo todo completamente en líneas. Por lo cual, en este caso, sí he activado las texturas. ¿Qué haría si lo quisiera en líneas? Pues exactamente lo mismo, pero a la inversa. Simplemente, ya está, aquí lo tengo, sin texturas, y si no me interesan
las sombras pues directamente las desactivo y nada más, ¿de acuerdo? Lo que acabo de hacer no me ha hecho perder absolutamente nada, quiero decir, como esto es una escena guardada, si yo no quiero preservar estos cambios, pues no tengo que hacer absolutamente nada, simplemente pulsando de nuevo en las escenas, pues volverá, como veis, a la escena guardada tal cual yo la tenía. Quiero decir, simplemente para hacer pruebas, mientras no actualicemos la escena, mientras no guardemos esa escena, no pasa absolutamente nada. Preservamos las escenas según las tenemos. Bien, pues una vez que ya tenemos toda esta información generada, todas estas escenas dentro del propio SketchUp guardadas, muy importante, siempre, archivo, guardar. Es imprescindible guardar el archivo antes de mandarlo a layout. De hecho, si no, no nos va a dejar directamente desde aquí. Si lo hemos guardado, cuando aquí le digamos enviar a layout, nos va a salir un mensajito diciéndonos que no hemos guardado el archivo, que tenemos que guardarlo antes. Bien, pues esta es una de las fórmulas para mandar un archivo a layout. Simplemente archivo, enviar a layout. Pulsamos. Bien, y aquí tenemos, como veis, nuestro archivo de layout. Lo que estamos viendo es una página de papel, quiero decir, es físicamente una página de papel, no es un espacio infinito como el que tenemos dentro de SketchUp, sino que aquí estamos trabajando en espacio papel. Y aquí lo que tenemos es una primera escena ya directamente dentro de ese papel. Puede caer exactamente así o puede caer según la última vista que hayamos guardado. Lo normal es que caiga según la última vista que hemos guardado dentro del programa. Bien, ese espacio de papel, por supuesto, es ajustable. Este espacio de papel puede ser de un tipo o de otro. Vamos, si queréis, esta vez, una vez que ya lo hemos traído, no pasa nada, lo voy a cerrar y voy a abrir un archivo completamente nuevo. Simplemente para que veáis cómo desde el principio podemos escoger el tipo de papel que queremos o, si no es desde el principio, como después, una vez iniciado el proceso ya de presentación del proyecto, podemos hacer variaciones en el tamaño del papel. Aquí voy a escoger simplemente A3 horizontal, pulsamos abrir y aquí tendríamos un espacio de papel DIN A3 en horizontal. Si una vez escogido el papel decidiera que ya no quiero un DIN A3, que quiero un DIN A4, simplemente vengo a Archivo, Configuración del documento y aquí, dentro del apartado Papel, puedo escoger entre distintos tipos de papel ya predeterminados o también podría manualmente crear un papel completamente nuevo. Por ejemplo, vamos a crear una franja de 3 metros con un alto de 600. Cerrar y ahí tendríamos un papel completamente personalizado para nuestro proyecto. Como no es el caso, como lo que quiero es en este caso quiero un DIN A3, pues volvemos aquí, DIN A3 y ahí lo tengo ya. También puedo activar una cuadrícula y puedo graduar la cuadrícula principal y secundaria, el espaciado que quiero. Por ejemplo, le voy a decir que cada 50 milímetros y que quiero 5 subdivisiones. Y como veis, aquí tengo esa cuadrícula ya creada y esa cuadrícula puedo permitir que se imprima o no. Y sobre todo lo que me va a permitir es encajar objetos dentro de esa cuadrícula si es que me interesa. Yo particularmente no suelo trabajar con cuadrícula, prefiero trabajar con el papel blanco limpio, pero es una opción. Cierro y ahora vamos a ver la segunda manera de llevarnos un archivo a layout. La primera manera, la primera fórmula era desde archivo, enviar a layout, como hemos visto antes,
Pero tenemos una segunda fórmula que es directamente desde el archivo, archivo, insertar. Desde el archivo de layout me refiero, archivo, insertar, selecciono el archivo de SketchUp que quiero traer a layout. Como veis, aquí dice contenido insertable y me aparecen también imágenes que tengo en esta misma carpeta, porque efectivamente puedo insertar archivos de SketchUp o puedo insertar imágenes, tablas, texto. Bien, selecciono el archivo de SketchUp, abrir. Lo está importando y como veis, lo primero que veo, lo que me ha insertado así de primeras, es justamente la última vista guardada. Cuando he pulsado archivo guardar, pues esa última vista guardada es precisamente la que se ha insertado dentro de layout así de primeras, ¿no? Y esto es lo que tengo. ¿Qué ocurre? Que según lo inserto, como veis, este modelo, pues por supuesto, cae como cae, quiero decir, no encaja en el papel ni tiene una escala concreta. Lo que estamos viendo, ¿qué es? Y esto es importante de entender. Lo que estamos viendo ahora mismo es una imagen, es un raster. Si yo me acerco mucho, veis que se ven perfectamente los píxeles, ¿de acuerdo? De hecho, cuando yo tengo seleccionado el archivo, cuando tengo seleccionado este objeto, aquí, en esta ventanita lateral donde dice modelo de SketchUp, que es la ventana que me está hablando de las características de este objeto que acabo de insertar, aquí abajo dice raster. Puedo seleccionar vectorial, raster o híbrido y de momento por defecto dice raster. Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí ahora mismo es una imagen. Pues si esto es una imagen, ¿qué diferencia hay entre guardar una imagen en alta resolución, por ejemplo, en SketchUp y traérmelo aquí como imagen? Pues la gran diferencia es que esto que yo tengo aquí es interactivo. Yo puedo abrir esta imagen y editar, por ejemplo, el punto de vista que tiene. Esto con una imagen creada en JPG y que es una imagen muerta, para entendernos, no lo puedo hacer, por supuesto. Además, podría activar y desactivar las sombras. Además, podría establecer la escala de visualización o, por ejemplo, también cambiar el estilo de visualización. Voy a ir, por ejemplo, a esta carpeta de estilos artísticos que seguro que todos conocéis. Y aquí ya interactivamente, como veis, puedo cambiar la visualización de este modelo. Por lo tanto, ¿es una imagen? Sí, es una imagen, pero no es una imagen muerta, es una imagen totalmente interactiva y conectada con el archivo original de SketchUp. Bien, ¿qué me interesa aquí de primeras? Pues como esta es mi portada, lo que voy a hacer va a ser comenzar por una de las perspectivas y como yo tengo todas mis escenas ya guardadas dentro del propio SketchUp, pues simplemente tengo que, una vez insertado el modelo, que está aquí, lo selecciono, vengo a modelo de SketchUp, lo tengo aquí en la bandeja predeterminada, abro modelo de SketchUp y en la pestañita ver, veis que tengo una serie de ajustes para este modelo en particular. El primero, la primera ventana, el primer deslizante que tengo, o perdón, el desplegable que tengo, es escenas y aquí tengo todas las escenas que he guardado previamente dentro del archivo de SketchUp para poder seleccionar precisamente la que quiero colocar. Pues, por ejemplo, en este caso va a ser perspectiva general. Bien, aquí está. Y una vez que tengo aquí esta imagen, lo que voy a hacer va a ser ajustarla al tamaño del papel. No lo voy a ajustar completamente a tope, voy a dejar un pequeño margen. Bien, ahí estaría. Como veis, la imagen, cuando la extiendo, se recalcula. Quiero decir, no es efectivamente un raster tradicional, sino que precisamente por el hecho de que es interactivo, cuando la amplío y la reduzco, pues se vuelve a calcular, se recalcula nuevamente y por lo tanto, pues bueno, hay una gran diferencia. Al final vemos que sí es una imagen, pero realmente no es una imagen muerta, ¿no? Otra cosa muy interesante que puedo hacer con esta imagen, una vez colocada en su lugar, como antes hemos visto que puedo cambiar
interactivamente la visualización, bien, pero eso de momento no me va a interesar hacerlo porque para eso he guardado ya previamente las escenas y he ajustado las vistas según las quería. Le vuelvo a decir que quiero perspectiva general para que vuelva al encuentro, perdón, a la orientación de cámara que necesitaba. Una cosa que puedo hacer desde aquí y que no puedo hacer, sin embargo, desde el propio SketchUp, es ajustar el grosor de estas líneas, de estos trazos. Una vez seleccionado el objeto, vengo dentro de la pestaña de modelo de SketchUp, donde estaba antes, a estilos, y aquí tengo este grosor de línea que nos dice que de momento es de 0,5 puntos. Pues veréis que si lo pongo, por ejemplo, en 2 puntos, el trazo se regruesa inmediatamente. Quizás así es demasiado, vamos a probar con 1. Bien, pues aquí tengo ya una visualización mucho más interesante que antes. Y como veis, pues esta función es una función que solo podemos trabajar aquí, poder trabajar con esos grosores de línea de los estilos de forma interactiva y además no para todo el modelo, sino que realmente puedo, en este caso para este modelo, utilizar un grosor de línea y para otro modelo que pueda insertar al lado, utilizar un grosor completamente distinto. Bien, pues aquí tendría la primera página de mi presentación. En este caso, pues no voy a insertar nada más, lo voy a dejar así, simplemente, y voy a crear una página adicional. Como veis, aquí arriba tenemos toda una serie de controles. Todos estos controles pues, son bueno, la flecha de selección. Luego tenemos aquí una serie de herramientas de dibujo básicas para poder dibujar algunas cosas dentro del propio programa. Estos serían dibujos hechos directamente en layout. Y aquí, en esta última parte, pues tenemos esta herramienta, este icono donde dice más, que nos va a permitir insertar una página nueva. De hecho, veis que aquí nos dice sin título, porque no le hemos dado todavía nombre a este archivo, página 2, y ahora sin título página 1. Bueno, pues esto me recuerda que tengo que guardar el archivo. Voy a llamarlo proyecto 1, por ejemplo. Guardar. Bien, y ahora como veis ya se llama proyecto 1, página 1 y página 2. Bien, pues lo siguiente que voy a hacer va a ser insertar nuevamente el archivo, pero no hace falta, como es el mismo archivo, y lo que quiero es una escena diferente, no hace falta que vuelva a ir a archivo, insertar, sino que simplemente podría aquí copiar y en la segunda página pegar. Lo primero que va a ocurrir es que me va a pegar efectivamente, evidentemente, la misma vista con la misma orientación exacta. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser, dentro de esta ventana de modelo de SketchUp, ver escenas, seleccionar las perspectivas que nos interesan. Esta vez voy a decirle que quiero perspectiva 2, que es esta de aquí, y en este caso ya no voy a utilizar esta visualización a pantalla completa, sino que voy a reducirla un poquito, voy a crear una página donde tendré 2 vistas. Aquí tengo una de ellas, y aquí voy a introducir una segunda vista, exactamente el mismo sistema, copiar, pegar, bien, se pega una sobre otra, la desplazo a la derecha, ahí estaría, y en esta voy a seleccionar escenas, perspectiva 3. Bien, pues así quedaría. Como veis, no queda muy interesante porque en este caso el personaje queda cortado. Bueno, pues lo que puedo hacer es jugar ligeramente, incluso directamente desde aquí, con el encuadre de la imagen. Simplemente pulso doble clic y aparece directamente la herramienta de orbitar, la estáis viendo allí.
y con la herramienta de orbitar activada, ligeramente voy a retroceder ligeramente, rotando con la rueda del ratón, y pulsando Shift voy a encuadrar la imagen según me interese. Por ejemplo, así. Y como veis, ya tengo mis dos imágenes ajustadas según lo que yo quería. Si quiero dejar un pequeño espacio en el centro, pues no tengo más que reducir ligeramente una imagen o la otra, o las dos. Bien, pues así queda mucho mejor presentado y diferenciadas las dos imágenes. Bien, doy también esta lámina por terminada de momento y creo una nueva página. Pulsamos añadir, o veréis que aquí en la bandeja predeterminada tenemos también una ventana de páginas donde aparecen mis dos páginas creadas de momento, página 1, página 2, y directamente desde aquí voy a pulsar añadir página y aquí tengo mi página 3. Bien, pues como volvemos a utilizar el mismo archivo, una vez más puedo simplemente pegar y aquí ya lo que voy a hacer va a ser introducir la planta. El archivo es exactamente el mismo, quiero decir que no estamos hablando de insertar un archivo diferente de SketchUp, simplemente estamos hablando de cambiar la escena de una perspectiva que tiene un estilo en concreto a una planta de distribución que tiene otro estilo totalmente distinto. Bien, pues simplemente seleccionamos el objeto, nuevamente, venimos a escenas y aquí le vamos a decir vista superior o planta de distribución. Es al final la misma, solo que la he guardado de nuevo para vosotros. Bien, pues aquí la tengo. Y por supuesto hay algo absolutamente fundamental en un plano técnico, y es que esté a escala, claro. Si no está a escala, pues difícilmente vamos a poderlo utilizar como plano técnico y vamos a poder medir encima. Y aquí vemos otra de esas grandes utilidades de este programa, y es que además de poder seleccionar la escena, pues aquí veis que puedo seleccionar la escala. Hay toda una serie de escalas ya predeterminadas. Le voy a decir que quiero escala 1.50, a ver cómo queda. Bueno, 1.50 como veis no cabe. A 1.100 seguramente quedará muy pequeñito. Efectivamente queda más bien pequeño. Quizá una escala intermedia, 1.75, sería la escala ideal. Como veis aquí, de entrada no aparece 1.75, pero no hay ningún problema porque aquí me dice añadir escala personalizada. Pulsamos y aparece este cuadro de diálogo donde dice escalas. Pues lo que vamos a hacer va a ser decirle que vamos a trabajar en milímetros y que queremos una proporción de 1 sobre el papel 75 del modelo. ¿Veis? Nos dice texto de la escala 1.75. Pulsamos añadir escala personalizada. Y cerrar. Vuelvo a mi ventana de escalas y como veis ahora sí aparece 1.75, que es perfecto para este tamaño de papel. Bien, pues aquí tengo mi planta de distribución con mis muros regresados. ¿Por qué están regresados? ¿Por ser muros? Pues no, porque realmente SketchUp no sabe que son muros. Están regresados porque en este estilo de visualización concretamente tenemos activado el hecho de que aparezcan las líneas seccionadas más gruesas. ¿Dónde vemos esto? Pues aquí dentro del estilo, en edición. En el último icono veis que dice anchura de corte de sección 3.
Bueno, pues aquí podemos graduar cómo es de grueso el borde seccionado, la línea de sección de esta vista, ¿no? De esta vista no, perdón, de este estilo. Todo aquello que tenga aplicado este estilo aparecerá con los anchos de corte de sección en grosor 3. Bien, volvemos a nuestro archivo de layout. Aquí tenemos, como os decía, la planta de distribución y como veis, con estos nodos puedo recortar cuánto ocupa este modelo dentro de mi papel. Si me quedo aquí, pues simplemente estoy haciendo que ocupe menos el borde blanco, para que nos entendamos, pero también podría perfectamente recortar parte del modelo si acaso no quiero que aparezca, si no me interesa, ¿no? En este caso, pues veis, solamente estaría viendo hasta ahí. Bueno, si tenemos el modelo muy limpio y muy preparado, no debería ser necesario, pero podría ser perfectamente que yo tenga por aquí un objeto que se me ha olvidado y que no quiero que aparezca. Bueno, pues podría recortar esta vista para que solamente se visualice hasta un punto. Bien, pues 1,75 lo ubico y ahora voy a copiar esta vista tal cual la tengo, la voy a copiar aquí a la derecha y os voy a enseñar otra forma de copiar, que es arrastrando y pulsando la tecla control simultáneamente. Algo muy parecido a la fórmula de copiar que tiene el propio SketchUp, cuando movemos y pulsamos la tecla control para hacer una copia. Con la diferencia de que aquí tenemos que dejar la tecla control pulsada, ¿de acuerdo? Para que esto ocurra. Bien, como veis, en este caso la he copiado aquí al lado y la he copiado porque os voy a enseñar algo también muy interesante, que es la posibilidad de superponer archivos unos sobre otros con distintas escenas que tenemos previamente guardadas para mostrar de forma superpuesta determinadas cosas que nos pueden resultar interesantes. Bien, si volvemos a nuestro archivo de SketchUp, veréis que aquí tengo guardada vista superior y luego aquí tengo guardada transparencias planta. ¿Veis? Esto que vemos aquí son simplemente las columnas y las vigas con la transparencia activada. Vuelvo a mi escena, así, de manera que cuando yo estoy viendo la planta, pues pueda insertar aquí encima directamente esas transparencias y que la persona que lee el plano pueda entender un poco mejor cómo es el volumen, porque claro, estas vigas seccionadas, como las estoy viendo aquí en el plano, pues no son demasiado representativas de la realidad de ese espacio, ¿no? Pues hay veces que la planta correcta no es cómo queda cuando la secciono a 1 metro de altura, que sería, vamos a decirlo, académico, sino que la planta correcta es aquella que explica realmente bien cómo es ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí como alternativa lo que voy a hacer va a ser agregar esta escena sobre esta otra, hacer una superposición. Para esto lo que voy a hacer va a ser seleccionar de nuevo el archivo, voy a copiar y voy a pegar. Perdón, copiar y pegar. Bien, de momento no vemos ningún tipo de variación, porque claro, hemos pegado uno directamente sobre el otro, que coinciden perfectamente. Pero lo que voy a hacer va a ser que a este último archivo pegado encima, le voy a cambiar la escena, le voy a poner transparencia planta, y veis que ahora se superpone concretamente las vigas con un efecto de transparencia que me permiten pues, ver ligeramente lo que está pasando debajo. Entonces, bueno, pues si tengo una y tengo la otra, pues es más fácil que yo pueda entender realmente cómo es este espacio realmente. Bien. Bueno, pues voy a borrar. Esto ha sido solamente a modo de ejemplo. Voy a borrarlo y ya sobre esta planta voy a iniciar un primer proceso de acotación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo hacemos para acotar? Pues lo primero de todo, vamos a la herramienta de acotaciones que está aquí arriba, pulsamos en el icono y una vez más uno de esos elementos súper interesantes de este programa, que es que el programa reconoce los puntos finales, centrales y demás de
del modelo de SketchUp y por lo tanto me va a permitir acotar directamente los elementos directamente aquí. Esto evidentemente, volvemos a lo expuesto anteriormente, si estuviéramos hablando de una imagen JPG muerta, guardada dentro de un PowerPoint, pues esto sería totalmente imposible de hacer. Sin embargo, gracias a que es una imagen interactiva, pues me va a permitir hacer esta clase de acotaciones ya directamente sobre el dibujo. Bien, voy a borrar estas cotas, voy a dejar solamente la primera y vamos a ver cómo ajustar cómo se ve esta cota y cómo funciona esta cota. La selecciono y, como veis, aquí ahora tengo estilo de acotación y aquí me aparecen las características de esta cota que acabo de colocar. Pues lo primero que voy a hacer va a ser decirle que quiero una acotación en milímetros y que no quiero unidades. Bien, ¿por qué en milímetros? Bueno, porque nosotros tenemos costumbre de acotar en milímetros, pero evidentemente cada uno puede acotar en las unidades que quiera. Podríamos acotar en metros, determinar aquí la precisión de la acotación, el número de decimales que va a tener esa acotación, o en milímetros, que lo tenía ya puesto. Aquí activo y desactivo las unidades y aquí determino cuál es la orientación en horizontal y en vertical del texto de cota, ¿de acuerdo? Bien, podemos hacer unas pruebas para que veáis cómo va variando. En principio, así me parece bien. Este texto de la cota tiene una fuente y tiene un tamaño, evidentemente, que también puedo variar si me interesa. En ese caso, en lugar de hacerlo directamente desde estilo de acotación, lo haré desde estilo de texto y puedo seleccionar cualquier texto que aparece aquí, cualquier fuente. Vamos a coger simplemente una fuente Arial, por ejemplo, y vamos a darle tamaño 16, ¿vale? O realmente lo que sería más apropiado, que las cotas aparezcan pequeñitas para poderle dar mucho detalle. Pues ahí tendríamos nuestra cota ya ajustada. Bien, fijaros que si yo ahora hago una cota nueva, esta cota nueva que acabo de hacer no está ajustada según los cambios de la cota anterior. ¿Cómo puedo hacer para que estos ajustes sean los ajustes predeterminados y que todas las cotas que yo ponga a continuación sean idénticas a esta? Pues lo que voy a hacer va a ser pulsar en esta herramienta, este cuentagotas que os sonará perfectamente del propio programa SketchUp, pues con este pulso y acabo de copiar los estilos, el estilo de esta cota, los acabo de copiar y si tuviera otra cota ya dibujada, con el cubito de pintura pulsaría en ella y se cambiaría. Pero a mí no me interesa esto, a mí no me interesa cambiar luego cota a cota, a mí lo que me interesa es que se queden los ajustes por defecto. Con lo cual, simplemente ahora en lugar de utilizar el cubo de pintura, voy de nuevo a la herramienta de acotación y veréis que ahora ya estos ajustes permanecen por defecto dentro de mi archivo. Ya todo lo que acote a continuación quedará acotado de esta manera, ¿de acuerdo? Por supuesto, estas cotas son editables, puedo aumentar, disminuir las distancias, también puedo, haciendo doble clic, editar la propia cota, como veis, pues puedo editar las líneas de extensión y por supuesto también puedo editar el propio texto. Simplemente es una cuestión de hacer doble clic, así podría simplemente moverlo de sitio y si vuelvo a hacer doble clic queda listo para que pueda editar el texto en cuestión. Hay veces que la precisión del dibujo no es tanta como nos gustaría y la cota que aparece es falsa y lo sabemos. Bueno, pues aquí podemos directamente hacer el ajuste de la propia cota en caso de necesidad o incluso añadir textos explicativos tipo esto, para no llevar a engaño. Bien. Además de poder acotar directamente aquí, lo que podemos hacer también es colocar una serie de etiquetas, de notas, por ejemplo, aquí. Y cuando agrego estas notas, veis que de primeras nos aparece una serie de textos, por así decirlo, por defecto, automáticos. Aquí lo que tenemos es
el nombre del componente, en este caso yo a este componente no le he dado nombre, y la definición del componente, y luego también las características del objeto concreto sobre el que he pulsado, que en este caso es una arista. Pues nos dice que esta arista tiene aproximadamente 2.956,1 milímetros de longitud de borde, ¿de acuerdo? Si en lugar de pulsar sobre este objeto hubiera pulsado sobre, por ejemplo, el mostrador, que en el mostrador sí que utilicé nombres de componentes, pues por ejemplo, veis, aquí podría utilizar directamente el nombre del componente como etiqueta, ¿de acuerdo? En el caso de que esto sea lo que me interese hacer. También puedo, por supuesto, escribir un texto libre. Y también puedo, por supuesto, este texto de aquí, editarlo en cuanto a tamaño, en cuanto a fuentes, etc. ¿De acuerdo? Bien. Pues voy a continuar, voy a hacer una nueva lámina y aquí lo que voy a hacer va a ser insertar, selecciono de nuevo el modelo, copiar y voy a pegar el modelo de nuevo y aquí lo voy a insertar, van a ser las secciones. Pues con el modelo seleccionado voy a modelo de SketchUp y aquí, como veis, tengo sección longitudinal, sección transversal que he guardado previamente. Pues inserto la sección transversal, aquí la tengo, a color, que es como la he guardado, escala 1,75. Bien, yo creo que estas sí que las voy a poder insertar a una escala un poquito mayor. Hacemos el encuadre de la vista, me lo llevo más o menos a esa zona. Ahora, con la herramienta de mover más control, hago el duplicado, de esa forma están perfectamente alineadas en vertical, y aquí le diría que quiero la sección longitudinal. Bien, perfecto, pues ahí estaría. Como aquí no estoy viendo la sección longitudinal es un poquito más larga que la transversal, en este caso, pues lo que voy a hacer va a ser volver a encuadrarla. Y aquí os introduzco una nueva herramienta, que es esta de aquí. Nueva herramienta me refiero que no la hemos visto hoy, no es que sea nueva del programa. Con esta herramienta lo que vamos a poder es modificar el punto de anclaje de este objeto para poderlo mover desde este punto en particular a otro punto de cualquier escena, de cualquier modelo de SketchUp o de cualquier forma que tenga dibujada dentro del modelo. Por ejemplo, en este caso lo he llevado aquí y ahora, como veis, lo voy a desplazar exactamente a ese punto. Veis que ahí se ilumina el punto en verde, pues está perfectamente alineado, y ahora desplazo horizontalmente de manera que quede perfectamente alineada una cosa con otra. Veis que aquí me sobra un poquito, me sobran unas líneas. Estas líneas que me sobran son el suelo y el techo de este modelo. Pues exactamente como os explicaba antes, voy a hacer una reducción hasta donde me interesa, que es en este caso aquí. Pues simplemente estoy recortando la escena y de ahí hacia allá, puesto que ya no me interesa, no lo veo. Más cosas que podemos hacer con el propio layout, pues podemos dibujar directamente encima determinadas cosas que nos interesen. Vamos a suponer que aquí me interese, puesto que esto queda así como volando, me interese agregar pues un efecto de forjado inferior o de forjado superior o un efecto de terreno, ¿no? Bueno, pues lo que hago es, con la herramienta de rectángulo del propio SketchUp, dibujarlo directamente. Esto es un rectángulo dibujado dentro del propio layout, perdón, no SketchUp, dentro del propio layout. Veis que tenemos una serie de rectángulos redondeados, ovalados, abombados, tenemos círculos, tenemos polígonos, tenemos arcos y tenemos líneas que podemos hacer. Bien, pues con la propia herramienta de rectángulo lo ubico y ahora voy a poder hacer otras cosas
con este rectángulo. Así, a priori, aparece simplemente bordeado de blanco, bordeado de negro y rellenado de blanco. Pero si me vengo aquí arriba a estilo de forma y a colores, amplío ambos, voy a reducir estos, vemos que podemos a este rectángulo darle el grosor de trazo que queramos. Aquí tenemos el trazo con su color y su grosor. Pues podría darle un grosor de trazo de 2 puntos. ¿Veis? Ahora parece más grueso, voy a acercarme un poquito. O más fino. También podría cambiar el color de rellenado. Dentro de esta rueda de color puedo escoger el color que quiera y le puedo dar además un cierto grado de transparencia si me interesara. Voy a volver a los grises y voy a volverlo a poner en blanco puro. Y también puedo aplicar un patrón. Pulso en patrón, veis que aparece por defecto este. Si pulso en él, veis que aquí dentro de relleno de patrón, pues me va a dar a escoger una serie de patrones diferentes. Por ejemplo, voy a ir a símbolos de materiales y aquí tengo, por ejemplo, este rayadito. ¿Veis cómo queda? Si quiero variar la escala, por ejemplo, de este rayado, pues simplemente puedo variarla en este punto y también podría variar la inclinación de esas líneas, no de esas líneas, sino de ese patrón, puesto que al final este patrón no deja de ser una imagen, es una imagen que se repite. Pues puedo variar la escala y puedo variar también la orientación. Bien, pues supongamos que esto ya nos gusta así. Por supuesto, este elemento lo puedo copiar y tirando de sus nodos lo puedo ampliar donde quiera. Y ahí tendríamos, en este caso, lo ideal sería, puedo seleccionar los dos para hacer determinados cambios. ¿Veis? Aumento el grosor y también podría utilizar la herramienta del cuentagotas para dibujar primero los rectángulos de una forma más básica y luego aplicar el estilo a todos ellos. Supongamos que aquí prefiero utilizar este otro tipo de rellenado o tenemos un efecto hormigón, por ejemplo. Pues ahora este rectángulo, el estilo de este rectángulo, lo puedo copiar con la herramienta del cuentagotas aquí y aquí. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos en nuestra representación dibujada directamente, en este caso, sobre el layout de estos objetos. Bien, pues ahora podríamos utilizar exactamente igual que hemos hecho antes. Podríamos utilizar la herramienta de acotación. Puedo coger una de las cotas, copiarla y traerla aquí para ahora copiar estos ajustes y en este caso comenzar a hacer una acotación de estos objetos o un etiquetado de los materiales y demás. Bien, como nos estamos quedando sin tiempo, vamos rápidamente a la última fórmula de insertar objetos dentro de SketchUp, dentro de Layout, que es hacer un copia-pega directamente desde el propio SketchUp. Voy a ir aquí a Perspectiva General, donde tengo mi mostrador y vamos a suponer que solamente el mostrador es lo que me quiero llevar ahora a SketchUp para trabajarlo. Y vamos a suponer también que no me importe que deje de estar vinculado con este archivo, porque voy a trabajar el mostrador de una forma completamente independiente. Pues lo que hago es seleccionar el mostrador dentro de SketchUp, lo copio, pulso Control C o voy a Edición, Copiar, y ahora voy a Layout, voy a crear una lámina nueva, y aquí le digo pegar. ¿Qué ocurre? Que lo que ha aparecido aquí es exclusivamente el mostrador. Y ahora este mostrador ya no está vinculado con el archivo original. Al hacer el copia-pega de este objeto, este mostrador ya no está vinculado con el objeto original, sino que es de por sí un pequeño archivo de SketchUp insertado directamente dentro del archivo de layout. ¿De acuerdo? Y este archivo de SketchUp insertado aquí dentro, por supuesto, es modificable. Por supuesto, puedo modificar sus vistas y poner vistas estándar,
pero también puedo modificar directamente el archivo. ¿Cómo lo haríamos? Pues seleccionaría y fijaros que aquí nos dice abrir con SketchUp. Lo abro y lo que va a hacer el programa es abrir una sesión completamente nueva de SketchUp, abriendo esta información que no está dentro de nuestro disco duro, sino que está dentro del propio archivo de layout. Como veis, aquí arriba dice SketchUp Stream 139. Bien, pues lo que tenemos aquí dentro está actualizando. Lo que tenemos aquí dentro es precisamente ese archivo de SketchUp. Muy rápidamente voy a cambiar a proyección paralela. Voy a orientar este mostrador adecuadamente para verlo en alzado, planta y perfil. Aquí lo tengo. Y además voy a hacer una copia. Por aquí, por ejemplo, pues lo suficientemente lejos como para que no me afecte la visualización de este mostrador ahora cuando ponga sus vistas ortogonales. Voy a hacer una copia de él. La voy a explotar. Y aquí voy a hacer una descomposición de sus piezas. Esto lo voy a llevar a 1500 milímetros. Esto y esto lo voy a traer también aquí a 1500. Y el sobre lo voy a llevar hacia arriba a 2000, por ejemplo, o incluso a 3000. Bien, de manera a tener estos elementos descompuestos de esta manera. Bien, guardo. Y cuando vuelvo a SketchUp, veis que efectivamente, aunque no es un archivo que tenga guardado en mi disco duro, aquí tengo el mostrador descompuesto por un lado y el mostrador completo por otro. Bien, pues simplemente, directamente ya, sin vistas guardadas, voy a utilizar las vistas estándar para crear muy rápidamente alzado, planta, perfil y perspectiva descompuesta por componentes de este elemento. ¿Cómo lo hago? Pues lo primero, desactivo la perspectiva y aquí en vistas estándar le digo que quiero ver primero arriba. Ahí lo tengo. Con este objeto seleccionado vengo a modelo de SketchUp y le doy la escala. Vamos a decirle que lo quiero ver a escala 1:20, a ver cómo queda. Bien, queda perfecto. Encuadro la vista. Copio. Aquí tendría la planta y ahora esta la voy a convertir en alzado. Selecciono. Vistas estándar. Frontal. Aquí tendría el alzado. Y ahora directamente desde aquí, esto lo voy a centrar un poquito, directamente desde aquí copio al lado. Vistas estándar, izquierda. Bien, pues aquí tendría las tres vistas básicas, que ahora puedo perfectamente acotar, por supuesto, etiquetar y todo lo demás. Y aquí voy a insertar esa vista descompuesta del mostrador. Bueno, pues vuelvo a copiar. Y desde aquí lo que voy a hacer va a ser hacer doble clic y enfocar concretamente lo que me interesa. Bueno, aquí tenemos un pequeño fallo de visualización porque el plano de corte, vamos a escoger una vista estándar primero, isométrica, para que se restablezcan.
Es por la perspectiva, puede ser. Ahí, sí, perfecto. Muy bien. Pues ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos la descomposición de nuestro mostrador que perfectamente ahora podríamos etiquetar exactamente igual que hemos hecho antes, sobre, cobertor, fondo. ¿Por qué se está etiquetando solo? Pues porque cuando he creado estos componentes me he cuidado de darles un nombre. De esa forma ahora puedo directamente etiquetar los elementos de forma directa, ¿no? Bien, y ya por último, otras cosas que puedo insertar dentro del propio SketchUp y que nos van a ser, dentro del propio layout y que nos van a ser muy útiles, pues puedo insertar, por ejemplo, un logotipo, una imagen cualquiera, como por ejemplo un logotipo para crear nuestra cartela, archivo, insertar, selecciono el logotipo, perdón, ahí lo tendríamos. O, por ejemplo, podría insertar una muestra de esta manera. Con las herramientas directamente del propio layout podemos crear el diseño de la cartela que queramos, insertando texto. Y ajustando estos textos como nos interese. Para ello, pues como exactamente igual que antes, iríamos a estilo de texto y haríamos los ajustes pertinentes, incluido orientación de los párrafos, alineación dentro del cuadro de texto, etcétera, etcétera. Y algo que todavía no hemos visto, nos hemos quedado sin tiempo, que es muy interesante dentro del propio SketchUp, es la posibilidad de trabajar con capas. Estas capas no tienen nada que ver con las capas que hemos creado previamente dentro del propio SketchUp, son capas propias del propio layout y que nos van a permitir crear distintas alturas de objetos, es decir, estas capas se superponen unas a otras, con lo cual puedo colocar objetos que están por encima de otros o por debajo de otros, y también puedo, por ejemplo, en el caso de mi cartela, supongamos que esto que tengo aquí, que es una cartela más que sencilla, pero esto quisiera, por ejemplo, tenerlo en todas las páginas, pues podría crear una capa que se llame cartela. Estos objetos concretamente los movería a la capa cartela y aquí en este botoncito podría bloquear esta capa para que no podamos ni seleccionar de momento ni mover, ni tocar, ni borrar por error estos objetos, y también podría decirle que lo quiero en todas las páginas. De esa forma, pues esta cartela súper sencilla que acabamos de hacer, por llamarlo de alguna manera, no de cartela, pues estaría, como veis, automáticamente en todas las páginas. Alex, ¿cómo vamos de tiempo? Pues tenemos... ¿Sí? Ya que estamos, hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. Muy bien. Correcto. Muy bien. Bien, una vez, sí, correcto. Pues vamos a ello entonces. Bueno, algo que no he contado todavía es que un archivo como este, o un objeto insertado como este, que ahora mismo lo estamos viendo simplemente, lo estamos viendo como una imagen, efectivamente, podemos también verlo como un elemento vectorial, no solamente verlo, sino que se convierte en un elemento vectorial. En este caso ya no estamos viendo el pixelado, son líneas de verdad representadas en tiempo real aquí, o incluso también podríamos verlo
como un elemento híbrido donde tenemos líneas y tenemos fondos de imagen, que en este caso pues no tendría mucho sentido porque no tenemos texturas, pero en el caso de las, por ejemplo, de las secciones, pues podría tener sentido. Bien, pues una vez que tenemos todo esto y tenemos nuestro proyecto completo montado, podemos efectivamente exportarlo a distintos soportes. Lo primero y más fácil sería exportarlo a imágenes. Podemos exportarlo como JPG o como PNG y cuando pulsamos guardar nos va a dar una serie de opciones de exportación. ¿De acuerdo? Entonces podemos exportar solamente una lámina, podemos exportarlas todas y podemos determinar con qué resolución vamos a exportar estas láminas en concreto. ¿De acuerdo? Nosotros particularmente lo que más utilizamos es la exportación a PDF. Vamos a exportarlo como proyecto 1. Y aquí lo que tenemos es la posibilidad de exportar pues igual todas las páginas o solamente algunas. La resolución de exportación, aquí pues os aconsejo que sea en alta para que todas las imágenes se transformen en alta resolución y se vean perfectamente y se impriman muy bien. Y bueno, pues luego la posibilidad de que cree las capas dentro de las capas creadas en layout, las cree también en el archivo PDF y demás. Así que bueno, pues simplemente vamos a hacer una prueba de exportación de este archivo. Bien, pues en principio ya está. Aquí está, proyecto 1. Bueno, está guardando todavía, me parece, ¿eh? Sí, porque veo que pone 0K. Está en ello. Sí. Bueno, está haciendo la exportación. Si queréis, por no esperar, yo os enseño algún archivo. Ah, mira, aquí está ya. Proyecto 1. Bien, pues aquí tendríamos el archivo directamente, el archivo ya en PDF. Como veis, la resolución en este caso ya es bastante buena. Esto lo podemos imprimir en línea 3 perfectamente y se ve muy bien. Y aquí tenemos las distintas páginas que hemos importado. Nos ha quedado un proyecto un poco sencillo porque no nos ha dado tiempo a profundizar mucho más en el proyecto en este tiempo, pero podemos complicarlo y hacerlo todo lo técnico que queramos. De hecho, os voy a enseñar un plano técnico ya terminado para que veáis un ejemplo de archivo generado directamente desde Layout, haciendo exactamente todo lo que hemos hecho antes. Pues en este caso es un plano de estado reformado, de albañilería. Como veis, podemos precisar perfectamente pues, los grosores de las planchas de pladur, hacer una representación de cada uno de los tipos de elementos de albañilería, de particiones que tenemos aquí, hacer una leyenda, crear una cartela con todos los datos que podamos necesitar, acotarlo todo perfectamente y demás. Os enseño. Sí. En este caso, nosotros solo y exclusivamente trabajamos ya con SketchUp y con Layout. Nosotros no utilizamos ningún otro software para crear ni los volúmenes, ni los planos, ni nada de nada. Nuestra herramienta es exclusivamente SketchUp más Layout. En este caso, vemos un plano de estado reformado. Os voy a enseñar, por ejemplo, cómo quedaría un plano de iluminación. Aquí tenemos un plano de iluminación creado exactamente igual. La planta es la misma que habéis visto antes y pues aquí tenemos toda la simbología creada. Como veis, todos estos elementos que hemos dibujado directamente dentro de Layout son vectoriales, por lo tanto cuando exportamos a PDF pues no tienen por supuesto ni el más mínimo pixelado porque son formas directamente, no son imágenes.
Y lo que tenemos de fondo es el plano previamente preparado dentro de SketchUp, preparado colocando pues, una vista, una escena concreta según nos interesa y con un rellenado, en este caso es un rellenado de SketchUp para todos los muros. Por supuesto, cartelas, leyendas, etcétera, todo lo que queramos, ¿no? Todo esto lo podemos, todos estos símbolos los podemos dibujar directamente en Layout o podríamos también directamente hacerlos en SketchUp y mediante la opción de copiar y pegar llevarlos a su vez a Layout. Y por último tenemos una opción de exportación también a DXF de WG, que no, por desgracia yo no os voy a poder enseñar si funciona mejor o peor, porque como os digo, nosotros no utilizamos AutoCAD, utilizamos exclusivamente SketchUp, pero aquí tenemos la opción de exportación a WG, DXF, guardar y pues las distintas opciones pues, de escoger la carpeta, las láminas que queremos exportar, la versión. Sí. Ay, discúlpame. Sí, voy. ¿Vale? Ahora ya sí. Muy bien. Pues aquí tenemos las opciones de exportación. Os decía, pues la posibilidad de escoger dónde vamos a guardarlo, si lo queremos en formato de WG o de XF y la versión de AutoCAD a la que podemos exportar, las páginas que queremos exportar y luego pues toda una serie de opciones de exportación de capas y ignorar rellenos, en fin, pues una serie de opciones que podemos explorar y podemos ir probando. Evidentemente, aquí estamos trabajando con información mixta, información vectorial por un lado e imágenes por otra, ¿no? Por lo tanto, pues también dependiendo de la versión de AutoCAD a la que exportemos y dependiendo de las opciones, pues lo que recibamos en AutoCAD se parecerá más o menos a lo que tenemos en pantalla. Nosotros, como os digo, no es una opción que no utilizamos porque no tenemos necesidad. Quiero decir, nosotros no necesitamos utilizar AutoCAD ni ningún otro programa de CAD fuera de SketchUp y Layout absolutamente para nada. Generamos todos los planos directamente desde la herramienta de Layout. Alex, el tiempo que tú me digas, yo puedo seguir el tiempo que tú me digas. Sí. Bien, si te parece, una última cosa que voy a mostrar, que no la he mostrado todavía, que es la posibilidad de interactuar entre SketchUp y Layout y de poder recuperar cambios directamente sobre el dibujo. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, estas columnas que ahora mismo están sin despiezar. Bueno, pues me voy a ir al propio programa. Voy a pulsar en mi vista todo para poderlo ver desde una orientación que me sea práctica. Aquí tengo mis columnas. Lo que voy a hacer va a ser coger una de ellas y copiarla, puesto que es un componente, pues puedo copiar una de ellas aquí y trabajar sobre ella y todos los cambios se efectuarán automáticamente también sobre estos elementos, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, seccionar. Ahora voy a copiar este elemento aquí, voy a copiarlo a su vez un poquito más abajo, le está costando un poquito, a 1500. Bien, ahora voy a seleccionar todo, voy a intersectar las caras y voy a borrar aquello que me sobra. Bien, pues ahí ya veríamos
ese elemento despiezado. Voy a copiar de nuevo para hacer otro corte un poquito más abajo, a 2500, rectifico a 3000, ¿vale? Y nuevamente intersecto para crear la sección y borro. Bien, pues todos estos cambios que los acabo de hacer en esta columna, al ser un componente, por supuesto, se representan en todas las columnas que tengo aquí, con lo cual yo ya puedo borrar este componente que he copiado aquí y ya tengo los cambios hechos en mi dibujo. Como veis, yo prefiero llevarme el componente fuera y trabajar solo sobre él en lugar de trabajar directamente aquí, que me parece mucho más complicado. Y lo que hago ahora es simplemente guardar. Por supuesto, dentro del propio SketchUp, cada una de las vistas se ha actualizado, ¿de acuerdo? Y eso es exactamente lo que va a ocurrir también si vengo al propio layout. Y esto es una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista, actualizar referencia de modelo. Lo que estamos haciendo ahora es volver a leer en el disco cómo es este modelo de SketchUp e interactivamente, como veis, va a actualizar los cambios que yo he hecho. Esto, claro, esto es muy potente porque esto me permite no siempre trabajar en aquello que me gustaría, sino seguir avanzando el proyecto incluso cuando a lo mejor no tengo un día demasiado creativo y a lo mejor hoy no estoy para diseñar las columnas, pero sí que necesito seguir avanzando mi proyecto y lo que voy haciendo es ir montando el proyecto. Monto el proyecto a pesar de que lo que tengo ahí no sea el resultado todavía definitivo. No pasa nada. Yo puedo ir montando el proyecto, ir trabajando sobre él y después puedo actualizar el diseño de cada uno de los elementos y no perder en absoluto el trabajo hecho de montaje del proyecto. Bueno, aquí no vemos, en la planta no vemos el cambio, evidentemente, pero cuando vayamos a las secciones, por ejemplo, los veremos perfectamente representados. Como veis, bueno, ha sido un cambio muy sencillo, pero ahí está, representado y visto en cada uno de los planos que he representado. ¿De acuerdo? Esto, bueno, es simplemente un cambio de despiece, pero perfectamente podría decidir ahora que esta primera viga no va, o que este mostrador es más grande, más pequeño, o que quiero ampliar simple y llanamente la base de este muro. Hasta llegar aquí. Correcto. Simplemente tengo que guardar. Eso sí, si no guardo, evidentemente, Layout no sabe que se ha producido un cambio porque no está en el disco. Entonces, eso sí, tengo que, lo primero de todo, tengo que guardar, vuelvo a Layout y desde cualquiera de estos puntos, desde cualquiera de estos objetos, actualizar referencia de modelo, veremos como aquí se actualiza inmediatamente. Ahí está, actualizado. Y si me voy a cualquiera de las vistas anteriores, pues lo veremos también actualizado. ¿Veis? Ahí vemos el cambio en la planta. Aquí no vemos ningún cambio, pero en la perspectiva seguramente sí. No vemos ningún cambio porque no se ve. Ahí tenemos el cambio en la perspectiva. Bueno, esto es, desde mi punto de vista, una de las cosas más potentes que tiene este programa. La posibilidad de adaptarse a tu inspiración del momento sin hacerte tu inspiración, en el sentido de que no siempre, no todos los días, la labor de un interiorista o de un arquitecto, no todos los días diseñas. Hay días que no estás diseñando, estás simplemente montando los planos, ¿no? Entonces, pero son trabajos que hay que hacer. Y bueno, pues cualquier cambio supeditado a la inspiración del que trabaja o supeditado a los cambios del propio cliente, por ejemplo, o los cambios de la propia obra, en el momento pues nos permite hacer cambios en tiempo real en nuestro modelo de SketchUp y que todo se vea representado inmediatamente en tiempo real en